Bueno, buenas tardes. Me, aló, creo que no me escuchan. ¿Aló, me escuchan? Buenas tardes, Torría, sí se escucha. Sí, ok. Ya, entonces vamos a empezar creo que tienen clase ustedes después, por eso que me pidieron que vamos a ser lo más concreto posible. A ver, acá cómo se comparte. Un ratito, a ver. Ya, compartir. Ya. ¿Ven? Sí, doctor, sí se puede ver la pantalla. Puede ver, ya, bueno, sí. Ok, vamos a empezar entonces. Buenas tardes. Bien, de todo, gracias por permitirme estar adelante de la clase. Lo que vamos a hablar hoy día es lo que significa enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. Y lo pongo central porque hay también patología del sistema nervioso periférico. Y de hecho, el modelo clínico de este grupo de enfermedades periféricos es el síndrome de Guillain-Barré. Acá nosotros vamos a hablar básicamente, eh, no de todas, ¿sí? Básicamente me voy a centrar en uno que es el más frecuente, que es lo que se llama esclerosis múltiple. Así se denomina la forma de enfermedad desmineralizante del sistema nervioso central mucho más frecuente. Bien, entonces a eso nos vamos a abocar. ¿Qué pasó? No pasa. Ahora sí. Bueno, es la foto, lo que ven ustedes acá, es lo que no se considera a nivel mundial el padre de la neurología, Jean-Martin Charcot. Él fue un neurólogo francés que trabajó en este hospital, que en realidad en aquella época era más que todo un hospicio definido como una institución básicamente bajo un control clerical, donde se internaban y desgraciadamente la mayoría se quedaba hasta los últimos días de su vida. Este, este doctor lo que hizo fue básicamente ver qué tanto de esto, lo que estas personas que se internaban, qué tanto podían tener una enfermedad neurológica y de hecho lo encontró. Muchos de ellos eran enfermedades neurológicas y de hecho él pudo definir algunas de estas enfermedades. Una de ellas es esta condición que en la literatura francófona, porque él es francés, se denomina esclerosis en placas. La literatura anglosajona habla más que todo de esclerosis múltiple. Al final son sinónimos, pero de diferente terminología. Póngase en el contexto de aquella época, estoy hablando de los años 1700, finales de 1700, ¿ya? Comienzo en los 1800, donde, digamos, una persona de un momento a otro, lo que, lo que presenta una hemiplegia, pasan unos días, se recupera, pasado unos meses, está ciego, pasa unos días, se recupera, pasa un tiempo más, digamos, tiene hemiplegia del otro lado, contralateral, pasado unos días, se recupera, quizás menos, pues. Entonces, póngase en ese contexto del concepto médico que aquella época, estoy hablando en los años finales de los 1700, comienzo en los 1800. O sea, ¿cuál era el concepto médico, conceptual de la medicina en esa época? Y cómo interpretaban ellos ese tipo de pacientes que tenían estos síntomas. Síntomas no eran homogéneos, cambiantes en el tiempo, con resolución, la mayoría de ellos por lo menos al inicio total y después parcial. Muchos de ellos eran catalogadas en aquella oportunidad por la tecnología de histerias, ¿no? Eh, y como no eran controlados y desconocidos, precisamente estos pacientes eran los que eran internados en este hospital, ¿no? Y así por mucho tiempo estuvieron, hasta que este personaje lo que vio es que realmente sí había una connotación de enfermedad en esta condición, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar más que todo es una enfermedad que es crónica del sistema nervioso, es una enfermedad inflamatoria, mejor dicho, primariamente inflamatoria, ¿ya? Donde la peculiaridad inicial es la inflamación. Y desde el punto de vista de lesión, es lo que ocurre una desmilinización, una pérdida de mielina. Es decir, una enfermedad crónica del sistema nervioso central relacionada a mecanismos inflamatorios que van a condicionar desmielinización, por lo menos al inicio, y posteriormente degeneración neuronal, ¿no?
La mayoría de pacientes empiezan con síntomas, como digo, así ondulantes. Empieza, se recupera, empieza, se recupera. Esta forma, que es la más frecuente, se llama remitente recurrente. Algunos de estos pacientes, con el tiempo, dejan de ser así remitentes recurrentes, o sea, alivio, alivio síntoma, alivio síntoma. Pasan a ser inicio de síntoma y de ahí para adelante progresan. Eso se llaman los secundarios progresivos. Y eso, la mayoría de estos pacientes están en ese contexto. Empiezan como remitente recurrente y terminan siendo secundarios progresivos. Bien, es cierto que algunos pocos pacientes tienen un brote, un episodio y de ahí siguen para adelante. ¿Ya? O sea, no es remitente recurrente. Empieza y de ahí para adelante. Son las formas menos frecuentes, gracias a Dios, porque son de hecho son las más graves, las más severas, porque de ahí siguen para adelante. Esto se llaman los pacientes que tienen son primarias progresivos. Los, los esclerosis múltiples PP, que se llaman primarios progresivos. Y lo que sucede con estos pacientes es que con el tiempo, cada vez que hay más deterioro, producen un deterioro precisamente de las diferentes funciones neurológicas. Estamos hablando del sistema nervioso central, es decir, lesiones, síntomas de carácter medular, síntomas de carácter cerebral, síntomas de problemas cerebelosos, síntomas de problema de tronco encefálico, que son los tres lugares, los cuatro elementos que pertenecen al sistema nervioso central. Es ahí donde estamos. Por lo tanto, esto no tiene síntomas periféricos, para nada. Estos solamente son síntomas centrales, ¿bien? Y de que diferente carácter, de diferente manifestación. ¿Mm? Entonces, generalmente, como digo, por lo menos al inicio, la mejoría viene en semanas o meses, la mayoría, ¿ya? Pero algunas veces tienen ya otro tipo de manifestaciones. Si algo característico tiene esta enfermedad es lo heterogéneo que se manifiesta. No hay, es bien difícil que exista un paciente idénticamente a otro, es difícil eso. Porque a veces debutan con síntomas visuales, otros debutan con síntomas esfinterianos, otros debutan con problemas motores, otros con problemas de coordinación. Hay una mixtura incluso. Entonces, eh, no hay un patrón para decirles de esto se caracteriza. Entonces, en ese contexto de problemática, se ha tratado de dar ciertos lineamientos de evaluación para estos pacientes, sobre todo porque no hay un análisis, digamos, en la sangre, en que digamos, ah, salió positivo y esto es, no, esto desgraciadamente tampoco ocurre. Bien. Un punto interesante también es la distribución geográfica. La gran mayoría de estos pacientes están básicamente en Norte Europa, siguen en áreas, digamos, en Norteamérica, y si hay algún lugar en el hemisferio sur donde hay una cierta preponderancia, es básicamente en los países de Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, pero la gran mayoría está en el norte de Europa, es la gran mayoría. ¿Mm? Entonces, como les decía al inicio, generalmente son pacientes que tienen asintomáticos inicialmente y después comienzan su brote déficit, alivio, pasa un tiempo, otro déficit, alivio, pero algunos de ellos que inician como remitentes recurrentes, algunos no llegan a la línea basal, como ven ustedes acá, cada vez ya les deja alguna secuela, hasta un punto de variable tiempo, como dice acá, 5 a 10 años, en que ya es secundariamente progresivo, siguen para adelante, siguen para adelante y se van deteriorando. ¿Bien? Ahora, un punto importante acá es que si ustedes ven acá el estadio sintomático, y si eso lo bajamos acá, y acá esta flecha significa actividad inflamatoria en la resonancia magnética. Evidentemente, cuando hay manifestaciones sintomáticas van a encontrar actividad inflamatoria, pero lo más interesante es esto que sucede antes, cuando son teóricamente asintomáticos. La resonancia sí demuestra actividad inflamatoria. ¿Ya? Esto se ha logrado identificar a través de estudios con gemelos, donde uno de ellos es sintomático y el otro no. Entonces, en ellos se ha podido determinar este tipo de condición. Dicho sea de paso, si hay una enfermedad, eh, esto no en medicina en general, una enfermedad que ha sido investigada, digan ustedes lo que quieran, esa área ya ha sido investigada en esta enfermedad. Es la enfermedad que más se ha investigado y creo que se seguirá investigando. ¿No? Porque lamentablemente esta es la enfermedad que más mortalidad produce en los países más desarrollados. Y eso ha implicado muchos gastos y eso ha implicado que estos países den un presupuesto importante en la investigación de esta enfermedad. Tanto es así que por mucho tiempo se pensaba que esta enfermedad era solamente de europeos o de norteamericanos y nada más, que no existía en Sudamérica. Y ahora cada vez más se están viendo casos nativos, en este caso peruanos, nativos de acá,
que no tienen ninguna ascendencia, por lo menos cercana, con raíces de otros países europeos. Ya ahí sí tenemos pacientes oriundos de acá. Pero esta connotación es bastante real. ¿Sí? Y al final, en la medida que va avanzando, va a llevar a lo que significa la atrofia. Porque, como les dije al inicio, es una enfermedad primariamente inflamatoria, pero en la medida que la inflamación permanece y se hace persistente, comienza a tener una fase de degeneración neuronal. Y esa es la que produce todas las manifestaciones seculares para esta condición. Y de hecho, lo que más preocupa en ellos es la discapacidad o también lo que se llama la demencia por esclerosis múltiple, finalmente. Entonces, lo que sí tenemos nosotros en claro es que es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central de carácter disminizante. Entonces, como es carácter disminizante, las áreas que más afecta es la sustancia blanca, que es donde predominantemente existe mielina. Mielina hay muy poco en la sustancia gris, por eso que no se ve mucho, prácticamente es muy mínimo la inflamación a nivel cortical. Donde se ve es en las áreas donde hay sustancia blanca, porque es donde está muy rica mielina. Y la zona con más frecuente, como ven ustedes acá, es de hecho la cabeza periventricular, por una sencilla razón, como las células que más se dañan son las células productoras de mielina, que es central, que en este caso es el oligodendrolia. La mayoría del oligodendrolia, la población de oligodendrolia está localizada alrededor de los ventrículos laterales. Y por eso es que estos, como son blancos de ataque y son los blancos de la inflamación, por eso que la mayoría de placas de inflamación se ven alrededor de los ventrículos laterales. ¿Bien? Un par craneal que se afecta con frecuencia, más que el uno, es el 2, el segundo par, que es el nervio óptico. ¿Ya? Y acá sí no quiero que se confundan, porque después no puede suceder la confusión que dicen, esto es una enfermedad desminizante del sistema nervioso central, entonces, ¿por qué es que afectaría el nervio óptico? Porque es un par craneal, que es nervio periférico. Ah, anatómicamente es un nervio periférico, ¿ok? Pero estructuralmente no lo es. Estructuralmente es sustancia blanca. Tanto el nervio olfatorio y el nervio óptico, esos dos elementos son prolongaciones, o sea, cordones de sustancia blanca que han salido del cerebro, ¿ya? Que han salido. Entonces, estructuralmente, microscópicamente, no son nervios periféricos, son excrescencias, prolongaciones de sustancia blanca que han salido del sistema nervioso central. Por eso es que estos dos nervios afectan mucho en esclerosis múltiple y no se afectan otros. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos esta enfermedad, tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Cuando hay síntomas agudos y síntomas crónicos. Los síntomas agudos, que son los que ocurren en el momento, eso es debido a los mecanismos de inflamación. ¿Bien? Y la lesión crónica es básicamente la secuela que va a generar, es decir, las áreas que han perdido la mielina y que no se han recuperado en su totalidad, y que además, por los mecanismos inflamatorios, ha llevado a un componente de degeneración axonal. ¿Ya? Y eso es lo que finalmente van a dar las secuelas. ¿Ya? Eso es lo que va a dar las secuelas. De hecho, como ven ustedes acá, hay diferentes lugares donde, sobre todo, están los mecanismos de inflamación, como vuelvo así, los nervios ópticos, a la cabeza, la neuritis óptica, áreas protuberanciales, medulares y alrededor del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es básicamente sustancia blanca. ¿Ya? Y es por eso que es importante. Es ahí un punto blanco. Entonces, la localización de la lesión nos orienta mucho a qué posibilidad puede hacer este mecanismo, perdón, esta condición. Estos mecanismos de degeneración neuronal ya se sabían desde hace más de 100 años, se sabía. Lo que pasa es que, como muchas veces ocurre en ciencia, lo que unos pocos dicen y la mayoría lo niega, entonces la mayoría tiene la verdad. Y eso pues ocurre y seguirá ocurriendo probablemente. Entonces, de hecho, este autor, el año 1915, dijo que la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa, también dice. Pero claro, fueron encima de él y dijeron, no, esta es una enfermedad inflamatoria, por lo tanto, tu investigación no es valedera. Bueno, tuvieron que pasar más de 70 años para que ya con otros mecanismos de investigación, otras tinciones, en fin, se vio que realmente este autor tenía razón. La esclerosis múltiple es una enfermedad primariamente debilizante, y eso es así, pero secundariamente degenerativa. Y ese componente secundario es lo que le va a dar las secuelas y las limitantes y toda la discapacidad que tus pacientes tienen con el tiempo. ¿Ya? Entonces, porque de hecho, cuando nosotros comenzamos a ver placas y comenzamos a ver anatomía patológica, vemos que en las placas activas
Evidentemente es donde más axones dañados hay, eso es lo lógico esperar. De la misma manera, las placas crónicas, o sea, que están activos, pueden ser al centro o en su periferia, también. Esto no llama la atención. Lo que llama la atención es esto acá, ese 17. ¿Qué significa 17 en este caso? Es el área donde sustancia blanca está aparentemente normal. Es decir, por más que haya normalidad a ojos, a ojos de imagen, siempre hay cierto grado de daño neuronal, de daño axonal en este caso. En este caso, el daño neuronal está representado por el daño axonal. Siempre hay, o sea, por más que esta enfermedad está debutando, ya existe mínimo, pero ya existe componente degenerativo, ¿no? Ya existe desde el comienzo. Al comienzo realmente es muy inflamatorio, pero ya hay algo, rezagos mínimos de que ya esté empezando el componente degenerativo. ¿Bien? Entonces, vamos a avanzar esto acá. ¿Qué es lo que sucede? Nadie lo sabe. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿por qué nuestras células linfocitarias comienzan a autoagredir precisamente la mielina central? Evidentemente algo ha tenido que activarlo, porque no hay linfocito T que no atraviese la barrera hematoencefálica que no está activado. Tiene que activarse de todas maneras. Un linfocito T, para que pase la barrera hematoencefálica, tiene que estar activada. Y esa activación está en la periferia, en el torrente periférico. ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Y a raíz de qué lo ha hecho, eso sí no está todavía resuelto. El hecho es que, de alguna manera, esta célula presentadora antígeno que todos tenemos les muestra un antígeno similar a la mielina, que este linfocito lo reconoce como extraño y se activa así como reconoce como extraño. Y como este linfocito, una vez que llega a la barrera, puede atravesarla, es ahí donde comienza a hacer todo el daño inflamatorio sobre la mielina. Sobre la mielina o sobre la célula productora de mielina. Pues cualquiera, ahora, claro, como le vuelvo a decir, ¿no? ¿Quién no ha hecho? ¿Por qué? Eso es algo que todavía no se conoce. Hipótesis hay muchas, pero todas han caído. Todas han caído. Hay algunas poco más que todavía han permanecido, pero la respuesta no está dada. Sígueme acá, por favor. Este es un paciente que debuta con esclerosis múltiple. Una forma, como dice acá abajo, remitente recurrente, la forma RR. Estos pacientes al inicio lo que predomina es la inflamación. Eso, por eso ponen acá inflamación. Y clínicamente con recaídas. Eso es. O sea, desde el punto de vista patológico, inflamación y clínicamente recaídas. Y en la imagen es lo que encuentran ustedes estas manchitas blancas con gadolíneo, con contraste, recac. Y cada una de estas manchas blancas que pintan con contraste significa que hay actividad inflamatoria, ¿no? Y son placas, son manchas o áreas. Entonces, ven ustedes acá, lo que caracteriza ese momento son lesiones que acá han dado línea y que son en la sustancia blanca multifocales. Eso es lo que ocurre. Entonces, esta enfermedad comienza acá, clínicamente. En la medida que avanza el tiempo, este mecanismo de inflamación comienzan a ser menos intensos, debido a una sencilla razón, que cada vez hay menos mielina. Exactamente, cada vez que hay un mecanismo de inflamación, se daña mielina, entonces el pool de mielina va bajando. Entonces el mecanismo de inflamación cada vez son menores, pero no porque esté mejorando, simplemente porque no hay más que inflamar. Y va a bajar, y llega un momento en que este mecanismo que está acá mínimo, que le había mostrado anteriormente, este mecanismo de lesión axonal degenerativo comienza a incrementarse. En la medida que comienza a bajar el mecanismo inflamatorio, comienza a ascender el mecanismo de lesión axonal degenerativo. Llega un momento que se cruza y acá ya se convierte en una enfermedad secundariamente neurodegenerativa y ya evolutiva, ya no recaídas, donde la huella que se tiene acá ya no es la inflamación, porque ya no hay mielina. Acá ya es la atrofia cortical, que es global. ¿Ya? Es la atrofia cortical. Entonces uno ve esta resonancia y ve atrofia, uno ve esta resonancia y ve placas demiesantes. Y uno puede preguntar, entonces, ¿quién está más dañado? ¿El que está inflamado con inflamación o este que tiene atrofia? Muchos dicen esto, pero no es así. Esto es porque están en actividad, están iniciales. Esto es porque ya pasaron a la fase de degeneración. Y esos son los más lesionados. Y por lo tanto, estos pacientes dejan de ser remitentes recurrentes, sino esclerosis múltiple secundariamente progresivas. ¿Bien? Entonces tenemos una atrofia cortical cerebral que va siendo cada vez más progresiva. ¿Bien? Entonces, eh,
Un punto importante porque esta enfermedad ha demostrado muy bien que la expectativa de vida es mucho menor con estos tipos de enfermedad. Y eso es algo importante con estos pacientes. Y la expectativa de la muerte, por lo general, es antes de cumplir los 50 años. Eso es más, en esta estadística se ve muy bien que los 45 años es bastante capital. O sea, la mortalidad o la discapacidad absoluta es bastante joven. Porque obviamente entre los 20 y 45 años es de hecho una época en que son económicamente bastante productivos, quizás digamos 50. Por eso es que afecta con la economía de estos países grandemente, estos países bastante desarrollados. Y eso implica que muchos de sus recursos vayan a la investigación de esta enfermedad. Vean ustedes, lo rojo es donde los países donde más existe esclerosis múltiple. Europa y sobre todo el norte de Europa. ¿Bien? Y después, veamos el colorcito este medio anaranjada, una parte de Francia, del Reino Unido, y acá está Australia. Y bueno, y que ya los lugares de menor prevalencia, bueno, donde están básicamente Sudamérica, África, en fin. Bueno, la hipótesis es esta, porque se han hecho estudios genéticos en esta enfermedad, se han hecho y se siguen haciendo, son estudios que han empezado hace más o menos por los años 30, o sea, ya casi van a cumplir 100 años esos estudios. Parece mentira. Porque lo siguen a los pacientes, lo siguen. Y hacen estudios genéticos cada vez que hay nuevas generaciones. El punto es este. Lo que se postula es que esto es una enfermedad que lo tuvieron los primeros escandinavos, básicamente los vikingos. ¿Y esto a qué va? De que haciendo historia, y los historiadores, incluidos los historiadores de medicina, ven que cómo ha sido el desplazamiento de los vikingos en sus mejores épocas, que han desplazado en la Europa del Norte, iban Reino Unido, Islandia, y se sabe que ha habido grupos de escandinavos que llegaron a América del Norte mucho tiempo antes que Cristóbal Colón, y muchos de ellos ya se asentaron ahí y dejaron su gen. Entonces, por eso es que se piensa, uno por eso, y dos, porque, bueno, mucho en esto ha contribuido el Reino Unido, bueno, en esa época la Gran Bretaña, porque hubo una época en que Gran Bretaña tenía tantas colonias en diferentes lugares, en que decían que en el Reino Unido nunca se oculta el sol, cosa que es cierto, porque eh, en todas sus colonias estaban en diferentes horas, en usos horarios, entonces siempre iba a haber el sol en todo el Reino Unido. Bueno, la cosa es que este imperio llegó pues a llegar a Australia, llegó a otros países, incluido Norteamérica, más todavía, más allá de la influencia escandinava. Entonces, por eso que esa distribución tan especial en América, sobre la línea ecuatorial. Esa es la principal explicación de por qué ocurre eso, por lo menos desde el punto de vista genético. Otra cosa importante es que se ve de la influencia, es que, ¿qué es lo que pasaría? Y eso es algo que se ha querido encontrar. Lo único claro que se ha visto es que cuando una persona que está genéticamente predispuesta para hacer esclerosis múltiple inmigra a otro país y hace esclerosis múltiple, generalmente lo hace con las características del país que lo recibe, siempre y cuando migre antes de los 15 años. Pero si esa persona migra después de los 15 años de edad y con el tiempo hace esclerosis múltiple, lo va a hacer con las características peculiares del país de donde viene. ¿Ok? ¿Cuál es la conclusión? De que algo estaría pasando antes de los 15 años, algo, y ese algo no se sabe. ¿Ya? Acá le han hecho en el mismo saco vacunas, alimentos, intoxicaciones, sabidos, y todo ha quedado en cero. Entonces, ese algo está todavía por descubrirse. ¿Qué pasaría? El virus de Epstein-Barr, los citomegalovirus, herpes simple, muchas veces la exposición a los rayos ultravioletas, sobre todo porque está más o menos el país escandinavos, o la menor cantidad de vitamina D, que parece ser bastante confiable, parece que esa es una alternativa bastante fiable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una vez que tenemos más o menos este contexto, lo único claro que tenemos es una enfermedad que tiene una heterogeneidad clínica. No hay formas, porque decir todos empiezan así, y más aún cuando no hay un biomarcador. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Es tratar de buscar dentro de la heterogeneidad algo en común.
¿ya? Y se trata de buscar, como dice acá, algunas, digamos, orientaciones. De hecho, lo más, lo que más se ve es estos de acá. Demostrar clínica y radiológicamente diseminación en el espacio y en el tiempo. ¿Qué significa esto? De que clínica y radiológicamente ustedes deben demostrar que el paciente ha tenido síntomas, en caso de espacio, síntomas de diferentes lugares del sistema nervioso central. ¿Ok? Un nervio óptico una vez, médula otra vez, tronco cerebral otra vez, cerebelo otra vez, variable. Eso le está diciendo que es una enfermedad que está diseminada en el espacio. Y segundo, diseminación en el tiempo, que lo que significa es que ocurren en diferentes momentos. Y eso se puede mostrar tanto clínicamente como radiológicamente, porque en las imágenes de resonancia se puede ver lesiones agudas y lesiones crónicas. Y con eso están demostrando diseminación en el espacio y en el tiempo. Ese es un concepto y una recomendación que pesó por mucho tiempo, hasta que comenzaron a verse que hay pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Que son clínicamente monofásico, pero la enfermedad, como al comienzo les mostré, siempre hay componente degenerativo activo, siempre hay, ¿no? Entonces, en esa época cuando se agarraron de esto, el concepto era, no hay esclerosis múltiple si no hay dos brotes de déficit neurológico focal, no lo hay, entonces no es esclerosis múltiple. Entonces, algo así como en epilepsia, tiene que haber dos crisis epilépticas para decir que el paciente tiene epilepsia. Bueno, ese concepto así un poco rajatabla y también se trabaja acá. Y eso condicionó muchos problemas, como después vamos a ver. Ahora, dentro de toda la variabilidad, sí, pues hay síndromes típicos, la neuritis óptica, síndromes del tronco cerebral, los síndromes cerebelosos, la mielitis transversa, son, digamos, síndromes bastante orientadores de que por lo más probable sea por una enfermedad desminimizante. ¿Ya? Lo más probable sea por una enfermedad desminimizante. Eh, Vamos a ver acá, esto vamos a dejarlo. Acá está lo que dice diseminación en el espacio, diseminación en el tiempo, lo que les decía, ¿ok? En diferentes momentos y en diferentes lugares del nervioso central. La resonancia precisamente demuestra tanto uno como otro, porque en la resonancia ustedes van a ver placas en diferentes lugares del nervioso central y placas que tienen diferentes tipos de captación. Y entonces esto último significa que han sido placas que se han desarrollado en diferentes momentos y por lo tanto tiene la base de diseminación en el espacio, perdón, de diseminación en el tiempo. Eh, el líquido cefalorraquídeo por mucho tiempo ayudó. Cada vez lo utilizamos menos porque la resonancia es bastante informativa, sobre todo las técnicas más modernas de resonancia. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, si bien se puede seguir usando, no es, digamos, con tanta acuosidad como antes hacía. En el líquido cefalorraquídeo lo que se ve en laboratorio lo que significa las bandas olivoclunares, que son unas bandas de proteínas que no corren al exponerlos a una corriente eléctrica. Y eso se llama bandas olivoclunares. Y eso es muy típico de esclerosis múltiple, ¿no? Por ejemplo, acá, vean ustedes, es una secuencia T1, donde van a ver ustedes, ¿eh? Bueno, los black holes que llaman los ingleses, los agujeros negros que ven acá. Hasta ahí uno no sabe si son placas activas o placas crónicas. Cuando le ponen el contraste y si pinta, es que son placas activas, ¿ya? Son placas que se veían así negras, pero que después pintan, por lo tanto es activa, ¿no? Lo mismo acá, placas activas. Esta secuencia es T2, esta es T1. Lo saben porque T2 siempre el líquido cefalorraquídeo es blanco y acá el líquido cefalorraquídeo es negro, ¿no? Y acá nos interesa mucho porque acá nos restringe mucho las lesiones. Entonces lo hace más específica acá, las lesiones, básicamente desminimizantes. ¿Bien? O sea, no hay paciente que sospecha de esclerosis múltiple si no tiene resonancia. Acá la tomografía no ayuda, no ayuda. Entonces tenemos diferentes tipos de hiperseñal, vean unos periventriculares, ven ustedes acá, acá también periventriculares, pero también hay lesiones que pueden confundir, no te parece un granuloma o incluso hasta un astrocitoma, parece ser, ¿no? Acá no son tanto sustancia blanca como estos, acá son justacorticales, inhabituales, pero no, acá también periventriculares, acá está en el tronco cerebral, infratentorial, y acá, ¿dónde está acá? Ahí, acá está. Acá en la médula espinal, ok,
Aquí una mancha blanca, acá también otra mancha blanca y aquí hay otra más. ¿Ven? Por lo general más son lesiones cervicales, la mayoría, pero bueno, a veces, como vuelvo a decir, la heterogeneidad nos lleva a eso. De la misma manera acá, los agujeros negros, vamos a correr la inflamación, que es porque capta contraste, placa activa, ¿m? Y esas, las que generan el daño, la secuela no son las placas activas, sino esas placas crónicas que no captan contraste, porque esas placas crónicas son las que dicen hay degeneración axonal. ¿M? Entonces acá se trató de hacer lo que se llaman los criterios diagnósticos. Solamente me quedo acá abajo, donde dice uno. Cantidad de brotes clínicos, uno. Hasta antes del año 2017, digamos, este cuadro terminaba acá, en mayor de 2, ahí terminaba. Porque como les vuelvo a repetir, en esa época el concepto era, para diagnosticar esclerosis múltiple tenía que haber recurrencia de, o sea, brotes de déficit neurológico repetidos. Y obviamente los que solamente tenían un brote no iban a entrar acá. Con el tiempo se pudo ver que sí, hay pacientes que tienen manifestaciones monofásicas y recién ahí comenzaron a demostrarse, de decirse, bueno, pueden tener una, pero demuestren esto, diseminación en el tiempo a través con imágenes. Y eso se ve, ¿bien? Sea por las imágenes o por las bandas oligoclonales en líquido ferroquídeo. Demostrar cualquiera de estos dos, eso significa diseminación en el tiempo. Entonces, con eso ya es suficiente y los pacientes eran candidatos a recibir su tratamiento. Y eso básicamente les cambia toda la vida. A ver, esto creo que me... eh, CS, sí, creo que primero este. Vean ustedes acá. Miren, estos son dos grupos de pacientes. Miren ustedes números de brotes, aquellos que tienen solamente uno, monofásico, si tienen 2 a 4 brotes o más de cinco más. ¿Bien? Entonces, acá tienen cuánto tienen. Hay una escala de discapacidad que es para esclerosis múltiple, que es la que nos ayuda a nosotros a homogeneizar los pacientes, homogeneizar independientemente de cómo están clínicamente comprometidos. Acá, en esta escala, hay dos fronteras, la frontera de 3 y de 6. La 3 significa que probablemente que el paciente cuando llegue a ese punto, es bastante probable que ya los medicamentos no le ayuden, ya no le ayuden. ¿Bien? Y la escala 6 significa que el paciente ya está en silla de ruedas, o sea, ya está discapacitado. Entonces, en todas las investigaciones, los ensayos clínicos, son estas dos fronteras que todos los medicamentos que están en estudio son comparados. ¿Cuánto demoran o cuánto protegen con llegar a escala 3 o a escala 6? ¿Bien? Entonces, vean ustedes que este paciente, dentro de los primeros 2 años, si no se hiciera nada, ¿ya? Si no se hiciera nada, porque hay pacientes que no quieren recibir tratamiento y esos pacientes, de todas maneras, son candidatos a estudios de pacientes, historia natural de enfermedad. Si estos pacientes no quieren, este paciente que tiene solamente un brote, miren ustedes, llega a la escala de discapacidad 3, ¿ven? A la escala de discapacidad 3 en los primeros 2 años, miren ustedes. Más o menos un TDS 12-13%, sin hacer nada. ¿Ya? Por eso es que, y acá, ¿cuánto tiempo demora en silla de ruedas si no se hiciera nada con este paciente? Mira, los 20 años. Un paciente que debuta a los 20 años, si está en este cajón, por decirlo así, a los 40 años está en silla de ruedas, si no le dieran tratamiento. Y es lo que pasaba, como les digo, a estos pacientes en que solamente tenían un solo brote y por lo tanto no los trataban, llevaban a esta discapacidad. ¿No? Esto, digamos, para este cuadro lo que más me interesa es qué sucede con aquellos pacientes que tienen un brote y si no se hace nada, como antes se les atribuía de que no eran esclerosis múltiple, realmente el deterioro continuaba. ¿Bien? Ahora, de la misma manera, algo que nos puede ayudar a nosotros es cuántas lesiones tienen al momento del diagnóstico. Evidentemente, como ven ustedes acá está demostrado, cuanto más lesiones tenga el paciente, el tiempo o la cantidad de pacientes que llegan a la escala de discapacidad 3 a los 10 años es mucho mayor cuanto más lesiones tiene y a la escala de discapacidad 6 también mucho mayores. Entonces, algo también les ayuda cuando ustedes diagnostican a un paciente, cuántas placas tienen. Entonces dicen, ya se van a dar una idea de cómo va a ser el pronóstico con ese paciente, ¿no? Factores pronósticos también se tiene, algunos que son buenos. Cuanto más temprano sea,
Es mejor, porque esas formas son básicamente remitentes recurrentes. Las mujeres, de todas maneras, tienen, ya está demostrado, tienen, digamos, son formas clínicas más atenuadas. Si los síntomas visuales son, los síntomas de debut son visuales o sensitivos, es mejor que tener síntomas piramidales o cerebelosos, esos que son de mal pronóstico, sobre todo si es que empiezan después de los 40 años. Estas formas clínicas lo más probable es que sean la más maligna, que es la primaria progresiva. ¿Ya? Y lo otro, el curso en brotes, ¿no? El corto intervalo entre los primeros brotes. Menos de 6 meses no es bueno, no es bueno. Y algo que cada vez ha entrado más en todas las investigaciones de factores pronósticos es el ser hispano. Por alguna manera los hispanos evolucionamos con más deterioro, más severamente que los anglosajones. Definitivamente, es algo genético ya. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, neuritis óptica, hay algunas neuritis ópticas. Ujú. Generalmente la neuritis óptica en esclerosis múltiple, por lo general es unilateral. Bien raro que sea bilateral y más aún severa. Es llevadera. Si es que ocurre uno de esos, es otra cosa, otra enfermedad. En este caso, neuritis óptica. Entonces, hay diferentes condiciones en que uno más o menos trata de ver qué posibilidades tiene. Vamos a ver acá. Diagnóstico diferencial bastante extenso. Hay diferentes enfermedades de diferente etiología, infecciones psiquiátricas, paraneoplasia, neoplasia. Hay diferentes condiciones. El tratamiento de esta condición básicamente es de dos tipos. Uno es para la etapa aguda, si cuando está con la lesión, y dos es para qué se hace para después, para evitar las recaídas. La etapa aguda es con corticoide, ya casi todos reciben lo mismo. El tratamiento es este, metilprednisolona por un tiempo de 3 a 5 días. El tratamiento y después se completan 2 semanas con prednisona vía oral. Eso es lo que se hace con todo paciente con esclerosis múltiple, independientemente de su severidad, independientemente de la edad, independientemente de la forma clínica. Entonces, el punto es que se hace después. Y acá hay diferentes alternativas. Como le digo, acá la investigación de esta enfermedad es bastante intensa, incluida la terapéutica y la industria farmacéutica para esta enfermedad. Yo cuando salí de la residencia solamente había 2 medicamentos, ahora creo que algo de 10 hay. 10 y me quedo corto, me parece. ¿Ya? Entonces, y cada vez una de ellas con sus pros y sus contras, cada una con sus pros y sus contras. Los más antiguos son los interferones, ¿ya? Que desde el punto de vista de eficacia son lo que tienen menos eficacia comparado con los nuevos, con los monoclonales, sobre todo con los monoclonales. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, si uno compara la eficacia, evidentemente este fenómeno no está bien, no tiene cómo pelearla. ¿Ah? Pero a pesar de este conocimiento, se sigue usando interferón. Entonces, vaya con ese, no, porque le digo, no necesariamente lo más nuevo es lo más conveniente. Claro, en este caso se ve que es más eficaz, pero la contraparte, ¿cuál es? Es la seguridad. La seguridad. No, estos medicamentos, si bien son más eficaces, no son tan seguros como estos de acá. Por eso que todavía se sigue usando el interferón, porque son más seguros, los efectos adversos son más atenuados. Algunos efectos adversos con estos nuevos, incluso los más modernos, a veces han generado problemas de cáncer, problemas de otras enfermedades autoinmunes, eh, activación de infecciones severas, algunas veces hasta de herpes severo, tuberculosis severas. Entonces, por eso que hay que ponerlo un poco con pinzas que las alternativas de medicamento. No necesariamente lo más eficaz es lo más conveniente. Evidentemente sí hay condiciones en que hay que usarlo, ¿ya? Pero eso es un proceso en que ya realmente los neurólogos se dedican más en este campo de la enfermedad inflamatoria y ya lo tienen más claro en ese punto de vista. Entonces tenemos diferentes tipos de medicamentos, ¿eh? Como cuando vean ustedes, hay diferentes alternativas ya para fines de preventivos, ¿no? Para fines preventivos. Ujú. Entonces, el punto es qué se va a hacer para después, porque lo que se quiere es que el paciente trate de que no tenga ya más recaídas, porque cada recaída significa un deterioro más. Entonces acá lo que vamos a tener que em, diferenciar qué otros medicamentos van a hacer para después. Como le pongo acá, los antiguos son todos inyectables, son los antiguos son los
la interferona, la teriflunomida, menos eficaces, pero más seguros. Esta investigación con esta enfermedad siempre ha sido tratamiento endovenoso, siempre ha sido, pero uno de los medicamentos más modernos que ya ha salido al mercado es oral, en el país está, es oral, son pastillas, y eso también da cierto alivio de comodidad para los pacientes, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Pues tenemos diferentes tipos de alternativas, ¿no? Alternativas con esta condición. Como ven ustedes acá, miren los interferones, miren la reducción de riesgo, ¿no? ¿Ok? La tasa de recaídas anuales, bueno, obviamente, como si comparamos con el natalizumab, es mucho mayor para las recaídas, ¿no? Pero les insisto nuevamente, por favor, menos eficaz, pero más seguros, más seguros. El efecto de la eficacia es bastante variable, lo que quiere más que todo es ver qué cosa se puede mejorar en estos pacientes, y acá es un punto interesante. Vean ustedes, ahora se compara entre el primer y segundo año de tratamiento, el interferón versus un placebo. Conclusión, que en el primer año, año uno, no hay mayor diferencia entre darle un tratamiento específico y darle un placebo, no hay. La diferencia se ve recién a partir del segundo año. Ven ustedes la tasa de reducción, ¿no? Es más significativo en los pacientes que han, de forma negativa, en menos significa más efectividad acá, de protección del parénquima cerebral. Entonces, ¿cuál es la moraleja? O sea, si le van a dar un tratamiento a sus pacientes, no le den menos de un año. ¿Ah? Consideren que este tratamiento para esta enfermedad es bien cara, ¿eh? O sea, es bien cara, ¿no? No baja mensualmente, el más barato quizás de $2.000 mensuales, más barato, ¿ya? El más barato. Es, es una enfermedad que es cara. Entonces, y si le van a dar, no le pones para darle un mes, 2 meses, ni 3 meses. Tienen que darle por lo menos más de un año, para que ver si realmente va a encontrar una eficacia. Si no, les va a pasar lo acá. Y esto es algo que sí, pues es un problema. Vamos a decir, no nos sirve de nada, porque si se quedan acá, van a decir, entonces el placebo va a ser lo mismo que el otro. También para acá, ¿cuántas de lesiones activas entre dos se encuentran? Igual, miren, el primer año. Otra forma de ver eso. En el primer año, tanto placebo como interferón son similares, miren ustedes. El tamaño de la cuadratura es muy similar. Pero en el segundo año ya sabe la diferencia, ¿eh? Se reduce más en en aquella muestra donde está recibiendo interferón. Entonces, es lo que le estaba diciendo. Sí. Este es un cuadro de un nido en Suiza, en Suiza que hicieron dibujaron la familia, y esto es lo que dibujó un niño ahí, esto, y después se vio, porque el niño, su concepto de familia, ¿cómo era, no? Su madre con esclerosis múltiple, dando la espalda, porque siempre estaba así, y solamente su sostén solamente era su hermanita. Ese era el concepto de familia, porque esta es una enfermedad que impacta en la vida familiar, y como les digo, sobre todo afecta en la población adulta joven. Y si no se hace nada, van a terminar discapacitados y con todo el arrastre que tiene esto con la familia. Por eso que es importante siempre, ante la sospecha de un déficit focal, así se llama, déficit focal agudo, siempre o vascular o posibilidad de ser enfermedad inflamatoria, sobre todo si son jóvenes, ¿ya? Claro, cuando ese déficit focal dura menos de 24 horas, los dados están más para vascular. Pero si dura más de 24 horas, consideren la posibilidad de una enfermedad desminimizante. Ujú. Algunas líneas nomás sobre la otra enfermedad, que es el complejo de la neuromielitis óptica. A diferencia de la esclerosis múltiple, acaso básicamente los síntomas son o de médula cervical o de nervio óptico, pues se llama neuromielitis óptica, ¿no? Son los dos áreas que se afectan, la neuromielitis óptica, ¿bien? Y en diferente intensidad, de diferente, ¿bien? Pero a diferencia de la esclerosis múltiple, los síntomas por esta enfermedad desde el inicio son bien severos, ¿ah? Son bien severos, ¿ah? Se nota, y son más extensos. Por eso que, digamos, una neuritis óptica que debuta bilateralmente y severo, uno no tanto piensa en esclerosis múltiple, lo más probable que sea neuromielitis óptica, y así por el estilo. Acá afecta básicamente, como digo, la médula cervical,
tronco cerebral también, pero típicamente nervio óptico y médula cervical, y parte del tronco cerebral, como vamos a ver ahora, ¿ya? De hecho, hay ciertos lugares donde son más definidos, son típicos. Uno, obviamente, una neuritis óptica bilateral, uno primero sospecha de neuritis óptica, no hay esclerosis múltiple. ¿Bien? Una mielitis transversa, primero se piensa en neuritis antes que esclerosis múltiple. Esta es una patología que es bastante común, pero muchos terminan investigados por gastroenterólogos y gastroenterólogos investigan, no encuentran nada, realmente. Ese es síndrome de área postrema. La manifestación clínica de esta enfermedad, de este medio central, son solamente vómitos e hipo resistentes, así. Vomitan y vomitan, solamente vomitan, o están con hipo duraderos, hiposeveros, que no hay explicación. Esto generalmente, si le hacen una resonancia magnética y encuentra que es esta enfermedad, va a encontrar las placas en un área que se llama el área postrema, que es el piso del cuarto ventrículo. ¿Mm? Eso es bien típico, ¿ah? Es bien típico eso. Es poco frecuente, pero bien típico. Como dijo, las manifestaciones más típicas, neuritis óptica, bilateral, con dolor incluso. ¿Mm? Y por lo general, primero la neuritis óptica y después la mielitis transversa. Acá ven a ver un fondo de ojo. Dicho sea de paso, ustedes como médicos generales deberían aprender, deberían saber hacer un fondo de ojo. ¿No? En realidad, pues sí, un ginecólogo debería saber también hacer eso, porque es la patología, la preeclampsia y eclampsia, amerita ver cómo está el fondo de ojo de su paciente, de esa gestante, y no esperar que un oftalmólogo lo haga. Hay cosas que están ajenas a una especialidad propia. Hay ciertos exámenes que todos deberíamos saber hacer. ¿Bien? Entonces, las otras manifestaciones, la mielitis transversa y el síndrome de área postrema que le dije, ¿no? Náuseas y vómitos, nada con o sin hipo, es muy frecuente. Son las tres síndromes bastante característicos de la neuromielitis óptica. Acá, a diferencia, eh, no hay una preponderancia geográfica, está distribuido universalmente por igual, ¿ok? A diferencia de la esclerosis múltiple, que más que todo es el hemisferio norte, las recaídas son mucho más evidentes que en esclerosis múltiple, que son más frecuentes, ocurren con más frecuencia, y a diferencia de esclerosis múltiple, acá sí tiene un marcador biológico. Acá sí ustedes pueden dosar en sangre lo que se llama la inmunoglobulina NMO, el NMO, o el anticuerpo antiacuaporina, aquaporina. Cuando sale positivo, es que eso es, ¿ya? Es muy específica. Por lo tanto, esto más que un fenómeno autoinmune celular como es la esclerosis múltiple, este está más categorizado como una enfermedad autoinmune de carácter humoral por los anticuerpos. ¿Eh? El mal pronóstico se ve, como les digo, de entrada ya es de mal pronóstico esta enfermedad. Pero sobre eso, si el primer ataque es bastante severo, si las recaídas son muy frecuentes durante el primer y segundo año, y si hay comorbilidades con otras enfermedades inmunológicas, sí, pues el pronóstico no es tan bueno. ¿Mm? Entonces, como les digo, es una autoinmunidad, ¿ok? Que básicamente es de carácter humoral, ¿no? Humoral, vamos a ver. Acá se pone una diferencia entre lo que significa la esclerosis múltiple, donde el pasaje de los elementos de autoinmunidad son los linfocitos que atraviesan la barrera hematoencefálica en la medida que ya están activados. Y acá tenemos los autoanticuerpos, sobre todo los antinemeo, que llegan a atravesar la barrera hematoencefálica y van a lesionar diferentes canales de agua que finalmente vienen en la coporina. Los criterios diagnósticos, bueno, pueden leerlo ahí, está bastante claro acá. Vamos a... Esto es lo más importante acá. Primero vean ustedes, miren, como los nervios ópticos que deberían ser oscuros, algo así, acá se ve blancos. Es- Estos son porque hay una neuritis óptica bilateral. Incluso un poquito de quiasma está afectando. Acá ve, quiasma. Entonces, esto es algo típico que se ve en la neuritis óptica. ¿Bien? Un realce, una captación de contraste. En la médula, vean ustedes, acá hay placa de minizantes y acá hay placa de minizante también. Acá no es lo mismo, por si acaso. Acá es una mielitis transversa por esclerosis múltiple y una mielitis transversa por
neuromielitis óptica. Una de las principales diferencias es el tamaño de la placa. En esclerosis múltiple, las placas no miden más de tres cuerpos vertebrales, no miden más. ¿Ya? No, máximo tres cuerpos vertebrales, máximo. ¿Ya? El tamaño comparado con el cuerpo vertebral, quizás un y medio y ahí queda. Pero miren ustedes el tamaño de acá, más o menos cuatro, casi cinco cuerpos vertebrales tiene. Entonces, eso es una gran... identificar el tamaño de la placa nos orienta mucho a qué patología está presente. ¿Mm? Acá miren, está ese tamaño de la placa, miren, está acá. Acá también más arriba. Acá sí, la mielitis puede afectar en cualquier parte del segmento medular, cosa que a veces más frecuentemente en esclerosis múltiple, predominantemente cervical. Acá miren, acá esto es de esclerosis múltiple, ¿ven? Porque son chiquitos, ¿ven? Chiquitos. Y acá también se ve chiquito. Eso es lo que le digo, el área postrema. El área postrema, a diferencia, porque estos autoanticuerpos están dirigidos contra los canales de acoporina, canales de agua, la acoporina. Y estas acoporinas, la mayor densidad de acoporina está alrededor del ventrículo, pero no del ventrículo lateral, como esclerosis múltiple, sino del ventrículo, del tercer ventrículo. Entonces, eso es también una gran diferencia. Las placas diminizantes de esclerosis múltiple están alrededor es periventricular lateral. En la escleromielitis óptica es periventricular, pero del tercer ventrículo. ¿Ven ustedes acá? Otra gran diferencia es que generalmente en neuromielitis óptica las placas están conglomeradas. Entonces parecen una sola. Como acá ven, están conglomeradas. En esclerosis múltiple están separadas, así como aisladas, ¿no? Eso es bastante importante. Acá también, este es el área postrema que le decía, el piso del cuarto ventrículo, la hiperseñal que se ve. ¿No? Acá, área postrema, piso cuarto ventrículo, acá periventricular. Tercer ventrículo, periventricular. Entonces tenemos ahí algunas diferencias entre una y otra, entre dos enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central, la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple. El tratamiento para esta enfermedad en etapa aguda es la misma que en esclerosis múltiple. La misma, igualito, ¿ya? Igualito es la misma. La diferencia es que se hace después, ¿ya? Porque no necesariamente los mismos medicamentos que se sirven en esclerosis múltiple sirven para acá. Es más, a veces son incluso deleterios, producen más daño que un bien. De todo esto, los que más se pongo acá arriba, ¿no? Puede agravarse con fármacos que sí son útiles en esclerosis múltiple, como los monoclonales, interferón, ¿ya? Es mejor. Acá más se usa inmunosupresores tipo acetoprina, tipo ciclofosfamida, y de los monoclonales, uno de los pocos que se puede utilizar es rituximab, es decir, se puede utilizar. Entonces, entonces, es importante definir el diagnóstico de la enfermedad desminizante del sistema nervioso central que tiene cada uno de nuestros pacientes para darle un tratamiento establecido y que no le genere más un problema que un beneficio. A ver, ok. Mm, muy bien, señor. Jóvenes, no sé, ¿tendrán alguna pregunta? Y doctor, con respecto a la fase aguda de la enfermedad, ¿nos podría ayudar a sacar hemogramas para ver si los linfocitos están alterados? No, eso no sé, porque están alterados, definitivamente, pero no se puede diferenciar si los linfocitos alterados son reactivos a mielina. Eso sería ya con cultivos celulares, y eso en la práctica no se ve. Si hay una metodología más fácil, como son las imágenes, la distribución de las imágenes, la fenomenología clínica, eso es lo que nosotros trabajamos. Sí, pero no se trabaja con las poblaciones linfocitarias. Se trabaja más para cuestiones de investigación, sí. Para eso sí. Porque muchos de los anticuerpos monoclonales, la gran mayoría, tiene efecto precisamente a nivel de los linfocitos, pero también en diferentes, ¿cómo le llaman? Receptores de histocompatibilidad. Hay diferentes tipos de receptores sobre los linfocitos. Y cada uno de esos anticuerpos monoclonales que les he puesto ahí, cada uno tiene un efecto específico. ¿Ya? Pero no son parecidos. Entonces, cada uno es diferente, por más que sean todos anticuerpos monoclonales. Entonces, para esos fines sí utilizan e investigan los linfocitos, para esos fines, para los fines farmacológicos, pero
Desde el punto de vista clínico, como que tampoco les va a ayudar, porque digamos que les demuestre que sean reactivos, al final y al cabo lo que uno quiere demostrar, por lo menos en la parte neurológica, es si hay un compromiso neurológico. Y si demuestro, y si me quedo solamente que haya linfocitos reactivos, no voy a responderme si hay una lesión neurológica. Acá lo que por eso que la clave está en la parte clínica y el apoyo de las imágenes. Y en algunos casos suplementados con la liquesoferroquidio y un examen que creo que no lo he puesto ahí, que se llama potenciales evocados visuales, que es para ver el funcionamiento, la parte neurofisiológica visual, ¿ya? Donde se ve si el nervio óptico tiene lesión desminimizante o lesión axonal. Para eso sí se utilizan los potenciales evocados visuales. Ujú. No sé si te respondí a la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, bueno. Ok, bueno, les agradezco nuevamente haberme permitido adelantar esta clase, pues bien. Bueno, éxitos en su carrera, jóvenes. Éxitos, bien. No hay más preguntas, sino ya para es- despedirnos. Sí. Ah, gracias. Muy bien. Muchas Listo. gracias, doctor. Buenas tardes. Bien. Hasta pronto, cuídense. Bendiciones. Hasta luego.